Es vital para la vida democrática del Estado establecer mecanismos de comunicación adecuados donde se expongan de manera transparente y responsable la gestión encomendada a los servidores públicos. Para el país y en particular para el pueblo zamorano chinchipense, en nombre del buen vivir, la abogada Zobeida Gudiño, en ejercicio ético y moral que le embiste la función legislativa, da a conocer su desempeño como asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe. En su calidad de representante de los pueblos amazónicos y afrodescendientes, la asambleísta Gudiño ha participado en diversos debates sobre leyes y proyectos, donde presentó observaciones y aportes oportunos para la consecución de las reformas, misma que a la fecha constituyen la estructura jurídica para el cambio sustancial que garantice la justicia, la soberanía, la democracia, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Tiene la palabra el ponente de la ley, compañera asambleísta Zobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Vamos a iniciar con el tratamiento del proyecto de ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, pero antes de eso queríamos hacer un preámbulo del análisis y razonamiento del porqué de esta ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Y podemos ir viendo en las diapositivas, compañeros asambleístas, y tenemos ahí cifras: el 50.4% de la población en el Ecuador somos mujeres. Siguiente, compañera. Y vamos a ver que de esa población, el 60% de estas mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Luego vamos a ver también cómo estamos autodefinidos en el país y vemos que los afroecuatorianos somos del 7.2%, los indígenas del 7% y los muntubios del 7.4%. De igual manera, en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, en el Ecuador tenemos 294.000 personas con discapacidad, 26.300 casos críticos y la tasa de desempleo de este sector es de 70% en los mayores de edad. Las instituciones existentes en este momento es el CODEMPE, el CODAE, CODEMOP, CONADIS, el Consejo de la Niñez y Adolescencia y el Consejo de Transición de Igualdad entre Hombres y Mujeres. El presupuesto designado a cada uno de estos consejos que hasta la actualidad existen, durante los 10 años, desde 2002 hasta 2013, vamos a ver que el CODEMPE recibió alrededor de 80 millones de dólares, a diferencia de los demás consejos que ustedes pueden ver ahí, como el CONADIS, el CODEMOP, el CODAE, entre los demás. Es decir, queridos compañeros asambleístas, que estos gráficos nos señalan la distribución inequitativa que ha existido del presupuesto de los diferentes consejos desde el 2002 hasta el 2013. El CODEMPE ha recibido aproximadamente 4 veces más que los otros grupos. Es ahí donde cabe entonces plantear la pregunta: ¿por qué a nombre de una institución deben verse perjudicados grupos sociales históricamente marginados? Y señalo perjudicados porque todos conocemos que el presupuesto de una nación no es infinito y por lo tanto los recursos que se asignan a uno probablemente implican la reducción del presupuesto para otros. Podemos ver ahí el promedio anual de cuánto han recibido. El CODEMPE igual sigue recibiendo 6 millones de dólares anuales, a diferencia de los demás consejos que tenemos en la actualidad. El total del presupuesto señala claramente que el 45% de ese presupuesto se ha llevado el CODEMPE. Y vemos ahí las demás cifras: el Consejo de Transición de Hombres y Mujeres, el 13%, el Consejo de Niñez, el 9%, el CODAE, el 11%, el CODEMOP, el 10% y el CONADIS, el 12%. Cuando nosotros vemos estas cifras, vemos con claridad cómo entonces algunas instituciones abanderadas de las luchas de los pueblos históricamente marginados han sido aventajados en materia de presupuesto, pero las diferencias todavía prevalecen en esos sectores. Es decir que cuando el CODEMPE tuvo el 45% del presupuesto, no
es que se han acabado las inequidades existentes en la población indígena, es que se privilegió a algunos de los sectores hacia los cuales han pertenecido los representantes de estas instituciones. Vemos ahí el presupuesto asignado y ahora por supuesto que hay voces de alarma de algunos de estos sectores que todavía están queriendo cuidar ese tema de poder y entonces empiezan a decir que se les está disminuyendo el presupuesto a cada uno de estos consejos existentes. Y por supuesto, si vemos en el 2002 cuánto recibía el CODEMPE, y vamos viendo que tiende a una baja. Por supuesto, porque estos consejos, de acuerdo a la Constitución actual, ya no ejecutan proyectos como lo hacían anteriormente, y algunos casos que habíamos visto o conocido, que en algunas comunidades hacia el cual representaba el dirigente que estaba encabezando este consejo, se empezaban a hacer obras en beneficio de la comunidad a la que yo pertenecía, no en beneficio de la población indígena para disminuir las brechas existentes entre un grupo y otro. Es decir, entonces, compañeros y compañeras, que cuando vemos esa disminución, vemos el aumento que podemos ver en esa diapositiva para los consejos de la niñez y adolescencia, para discapacidades y para los consejos o para el Consejo de Transición de la Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres. Es decir, que recién estamos queriendo equiparar ese presupuesto desordenado o mal entregado a unos, desmereciendo a los otros grupos en el Ecuador. Es decir, entonces, compañeros, que el gobierno nacional de la Revolución Ciudadana sí viene dando entonces la atención prioritaria a estos sectores cuando vemos cómo ha subido los rubros que se han entregado. Revisando la historia política, social y económica de nuestro país, encontramos que el capitalismo nos heredó la discriminación y la exclusión, vicios propios de un sistema opresor como el capitalista. Nuestro desarrollo, entre comillas, se ha dado a través de distanciamientos entre determinados sectores sociales a los cuales se les ha limitado el acceso a derechos y servicios, lo que ha conllevado a la existencia de grupos históricamente marginados de los beneficios de las políticas públicas y de las acciones del Estado, separando a estos con márgenes amplios del resto de la población ecuatoriana. Esas prácticas son parte de la historia del Ecuador. La historia es la única que nos permite y permitirá seguir enmendando estos errores. La discriminación de género, por la que millones de mujeres hemos venido luchando y hemos sufrido ayer y hoy por conseguir un espacio en la sociedad, para no seguir siendo vistas solamente como las reproductoras de hijos o las empleadas domésticas. Costó mucho ayer y sigue costando ahora. Pero no renunciamos ni renunciaremos a que la sociedad nos vea como iguales. No nos olvidemos jamás que la única diferencia es biológica. Circunstancias estas han llevado a que distintos grupos sociales se conformen sobre la base de condiciones materiales, sexo, etnia y lengua, teniendo en cuenta que las diferencias no pueden ser vistas como sinónimos de desigualdad en nuestro país. Hoy en la mañana recordaba cómo años atrás o en siglos pasados se consideraba a las personas con discapacidad. Y entonces veíamos que las personas con discapacidad eran considerados como monstruos, como algo que no podíamos asomarlo ante la sociedad. El capitalismo bondadosamente, entre comillas, nos hizo verlos con lástima. Nosotros decimos, ni pena ni lástima, al contrario, equidad, humanismo e igualdad de derechos para todos y para todas. Más acciones afirmativas. Hoy los grupos LGTBI realizan un sinnúmero de acciones para que se los reconozca y se los incluya. Jamás les negaremos el derecho a nadie. Somos diferentes, sí, lo somos. Pero ante todo somos seres humanos, con diferencias, sí, pero con sentimientos y emociones, igual que todas y todos. En términos normativos, lo que estamos tratando de hacer con esta ley de los consejos para la igualdad
es lograr implementar lo que se conoce como acciones afirmativas, término que se da a una acción que pretende establecer políticas que den a un determinado grupo social un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes. El objetivo de mejorar la calidad de vida de estos grupos desfavorecidos. Creo que es necesario, colegas asambleístas, no olvidar que la peor discriminación que sufre el ser humano es la económica. Esa no ve etnia, no ve género, ni preferencia sexual. Al contrario, lo que hace es encasillarte y negarte el derecho a vivir con dignidad. Es por eso que tenemos que continuar con la lucha, compañeros. Es deber del Estado generar mecanismos para disminuir y controlar las distancias de las identidades y de las diversidades. Esto hace necesario que las leyes y las políticas públicas reconozcan las diferencias existentes, garantizando que las medidas que efectúe el Estado sean las adecuadas. Con esto buscamos que el Estado ecuatoriano, de forma legal, proteja e instrumentalice los derechos consagrados en la Constitución. Es ahora, es este el momento y este el lugar. Es con la revolución ciudadana donde se inicia un proceso de freno a este alarmante gasto que han tenido estos consejos que en este momento se encuentran en transición. La Constitución, en su artículo 156 y 157, y su disposición transitoria sexta, nos dan la posibilidad de cambiar esta historia de nuestro país a través de esta normativa que crean los consejos para la igualdad, para ir acabando con esas brechas de discrimen que todavía tenemos en el Ecuador. Siguiente. Hemos hecho algunos eventos en la comisión para poder recoger las observaciones y hemos recibido también en comisiones generales al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, al CONADIS, a la Comisión de Transición de Mujeres, al CODAE. Ha habido observaciones de algunos asambleístas, José Vélez, Noralma Zambrano, Betty Jerez, Luis Anango, Rosa Elvira Muñoz, Lourdes Tibán, el ECORAE, el MIES, el AME, el Pueblo Montubio del Ecuador, la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, la Defensoría del Pueblo, los movimientos de niñez y adolescencia de Azogues, Gualaceo, de Cuenca, estuvieron en nuestra comisión y estuvieron también diciendo cómo debería construirse esta ley. La Prefectura de Loja y el CODEMOP. Esta ley tiene por objeto establecer el marco institucional y normativo para regular la integración, funciones y consejos nacionales para la igualdad. Instancias que formularán e implementarán las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, de forma que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y diversidad en un marco de no discriminación. Se habla de transversalizar la política pública a través de estos consejos para la igualdad. SEMPLADES, con los consejos nacionales para la igualdad, trabajan las agendas para la igualdad a través del Plan Nacional del Buen Vivir. Los ministerios serán los que apliquen la política pública de estas agendas y estas agendas también del Plan de Buen Vivir serán agendas sectoriales y agendas territoriales. ¿Cómo se conforman los consejos para la igualdad de acuerdo a la propuesta de ley? Está el Consejo de Género, donde estarán justamente las mujeres representadas en ese Consejo de Género. Los LGTBI también estarán presentes ahí y todos los sectores que son parte de la sociedad civil. El Consejo Intergeneracional, ahí está la niñez, la adolescencia, la juventud, los adultos mayores, en este consejo, sin que se pierda la especificidad de cada uno de ellos. El Consejo de Pueblos y Nacionalidades, donde estará el pueblo montubio, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo indígena. El Consejo de Discapacidades y Enfermedades Catastróficas, para poder desde ahí también hacer seguimiento a esas políticas públicas que vayan haciendo que esas personas cada vez vayan incluyéndose dentro de la sociedad ecuatoriana sin ser excluidos. Y el Consejo de Movilidad Humana, que habla de los emigrantes, de los inmigrantes, de los retornados y de los refugiados. Siguiente.
Creemos entonces, colegas asambleístas, que una vez que se ha puesto al debate esta ley orgánica para los consejos de la igualdad, la lucha no termina ahí. Continúa con la construcción de una sociedad equitativa, incluyente, participativa y más justa, en la que valoremos al ser humano por encima de todo y se juzgue a la humanidad no por dinero ni diferencias de toda índole, sino por su actitud frente a la vida. Es el momento de construir igualdad en la diversidad a través de este proyecto de ley que hoy, señora presidenta, ponemos al debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Asambleísta Víctor Hugo Jaramillo. Hola. Muchas gracias, señora presidenta, camaradas asambleístas y compañeros asambleístas. Desde Zumba, corazón de la Amazonía, mi saludo para la capital de la libertad, para Quito, luz de América, como lo tendríamos en Chile, el justo homenaje y solidario. Decía José Ingenieros, simpatizar es comprender. Es un secreto ritmo que pone en comunión los sentimientos. Y allí partiendo que un compañero asambleísta decía que a pesar de ser el afecto de él, no podría simpatizar del todo. Sería un absurdo, como queda demostrado. Y refiriéndome a una frase que anteriormente se dijo, que Allende murió como murió, sin parecer redundante, quisiera mencionar que incluso por ese efecto de la historia, hoy nos revuelca el espíritu revolucionario de Allende y a muchos kilómetros de su patria en esta asamblea, en el más alto ícono de la democracia, lo recordamos, puesto que su historia, puesto que su vida significó más que un simple acontecimiento de la existencia, sino una aspiración a la eternidad inconsciente. Parto de allí en representación de la juventud que vemos asombrados y otras inspirados algunas participaciones de los camaradas asambleístas y de los compañeros asambleístas. Sería ilógico desconocer la historia y el valor que representa, puesto que quien sabe de dónde viene solamente puede saber a dónde va. Y es gracias a esta historia que hoy nos encontramos aquí, merecidamente acogiendo y mocionando el nombre de Allende, como en otra época lo haremos con Alfaro, con Martí y otros grandes hombres que han liberado la patria de las injusticias y que han tenido la aspiración solamente de la legítima democracia y del legítimo desarrollo, aspiración de todo ser humano para alcanzar el fin último, que dicho sea de paso, es la felicidad. Compañeros y camaradas, la historia no debe ser solamente motivo de inspiración, sino también la guía, la luz para seguir el verdadero sendero. Bendita la historia que nos ha traído hasta este momento cívico para hacer memoria, si cabe nuevamente la redundancia, del valor que representa. Bendita mil veces esa historia que nos ha consagrado y nos ha dignificado a los jóvenes y a todas las generaciones que a partir de ella han recogido las aspiraciones populares. Es motivo de solidaridad con todo el pueblo latinoamericano, especialmente con el chileno, como ellos lo harán seguro con nosotros cuando la historia, cuando el tiempo lo amerite. Es motivo de orgullo nacional, de intrínseca armonía con ese espíritu que nos ha traído hasta aquí, convertirnos en solidarios latinoamericanos de todos los pueblos como fuera el sueño de Bolívar.
A esta altura de mi intervención sería redundante después de todas las redundancias, si cabe, que se ha mencionado en esta asamblea. Creo que el espíritu mismo ha sido consagrado y expuesto a voluntad. Expuesto para que las voluntades que están presentes hoy tengan un acto de conciencia. La historia siempre condena o siempre dignifica. Soy del sur, de la tierra de Alfaro, de Allende y de Neruda. Aquí me acunó mi madre bajo este Dios y en este cielo, y di mis primeros pasos con el alma aventurera. Así conocí a Bolívar y a su amor por esta tierra. Soy del sur, de la gran nación de América. Por esa identidad, mi apoyo incondicional para la propuesta de la compañera ponente, porque la identidad de los pueblos debe reflejarse en cada momento de nuestra existencia. Camaradas y compañeros, muchísimas gracias. Gracias. Cerramos la presentación de los presidentes de las comisiones que presentaron los informes complementarios al informe de la Comisión de Biodiversidad, con la intervención de la presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta, queridos legisladores. La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, del patriarcado, del progreso y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida, decía una de las conclusiones de la mesa de trabajo de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático en Bolivia. Nuestra Comisión de Derechos Colectivos, apegados a la norma constitucional y revisando todos los convenios internacionales que tiene suscrito nuestro país, hemos podido sacar algunas conclusiones diciendo desde nuestra comisión que respaldamos el pedido del señor presidente de la República, el cual se acoge al artículo 407 de la Constitución, para explotar el petróleo en estos sectores dentro del Parque Yasuní. Y uno de los temas importantes que habíamos resaltado en esas conclusiones es que el momento de tener accidentalmente algún avistamiento con los pueblos en aislamiento voluntario en esta zona amazónica, deberían de manera obligatoria suspenderse todo tipo de actividad que se esté realizando en el momento. Otro de los temas importantes que resaltamos también en este informe es la aplicación del Código de Conducta de parte de las empresas públicas y privadas colindantes con las zonas intangibles que están dentro de esta zona. Hemos establecido también que debe existir un porcentaje de los recursos producto de la explotación para garantizar la mitigación ambiental en los territorios en donde se vayan a llevar efecto este tipo de actividades extractivas. Pero creemos que es importante y fundamental la conformación de una comisión técnica de alto nivel cuya función sea la de supervisar el cumplimiento de los protocolos para la explotación limpia con tecnología amigable con el medio ambiente. Y de igual manera, una comisión de alto nivel con la participación de los sabios ancianos o yachak de los pueblos y nacionalidades ubicados en la zona de afectación. Hemos establecido con claridad desde esta comisión el no topar la zona intangible que garantizaría los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y su autodeterminación conforme lo establece la propia Constitución de la República del Ecuador. Se establece también el garantizar un cordón de protección de salud de los pueblos que están cerca a las áreas del Yasuní para precautelar las condiciones de salud de los pueblos en aislamiento voluntario. Dentro de nuestra comisión tuvimos algunas comisiones generales en donde pudimos recabar información para poder presentar este informe técnico que pueda ser recogido por la Comisión de Biodiversidad y que hoy se plasma en este informe que estamos debatiendo esta mañana. Eso en cuanto a la Comisión de Biodiversidad y su informe, señora presidenta. Colegas asambleístas,
queridos y queridas hermanos amazónicas y amazónicas que deben estarnos escuchando hoy a través de los distintos medios de comunicación que tenemos desde la Asamblea Nacional. Creo que no puedo dejar de hablar esta mañana a nombre de los amazónicos y amazónicas, representando a una de las provincias que es parte de esta Amazonía del Ecuador. Y decíamos entonces, ¿cuál es y cuál ha sido el nivel de vida de los pueblos originarios de la región amazónica? Dueños ancestrales de los territorios que en el pasado fueron explotados indiscriminadamente. ¿No recordamos acaso a Texaco y Chevron y las consecuencias que nos dejaron? Nos invade otra pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto para los pueblos del sector de incidencia de explotación petrolera desde la década de los 70? La respuesta, compañeros legisladores y pueblo ecuatoriano, es que no ha existido tal beneficio para la Amazonía, solo contaminación y pobreza. Nos dejaron una forma desigual de desarrollo de la región amazónica con respecto a las demás regiones del país. Todo esto, los amazónicos, se lo debemos a los gobiernos de turno y a todos y cada uno de ellos que vivieron de los millonarios contratos petroleros en este país. Hoy, la realidad es diferente. Los recursos que provienen del petróleo se los invierte en el desarrollo social, en salud, educación. Sin embargo, también hoy escuchamos las voces de aquellos que creen con derecho a hablar sobre el bienestar de los amazónicos y de las amazónicas, diciendo que la explotación del petróleo en el Yasuní lo único que hará es dañar la naturaleza. Decirles a ellos, ilusos e irresponsables, sabiendo que lo único que están buscando hoy es una plataforma política detrás de un ambientalismo absurdo. Se ponen en contra del desarrollo de la región amazónica sin darse cuenta las condiciones de vida y de desarrollo de los pueblos amazónicos. Quienes tenemos derecho a hablar somos aquellos que todavía no tenemos agua potable, salubridad, no los señoritos desde las grandes provincias o desde los grandes edificios diciendo cómo debemos vivir en la Amazonía. Póngame la primera presentación, querida compañera. La primera presentación. Eso no es parte de la cultura de mis hermanos y hermanas Shuar en la Amazonía. Eso es pobreza. Y debajo de eso hay insalubridad. No hay agua potable. Nuestros niños todavía siguen muriéndose en pleno siglo XXI con parasitosis. Esa no es la realidad de la cultura de los hermanos y hermanas Shuar en la Amazonía. Vamos a ver entonces que la existencia de grupos humanos que históricamente han sido confinados a una mayor vulnerabilidad económica y ambiental es un concepto geopolítico, cultural y antropológico, no geográfico. Es el concepto base del tema de los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario. Ahí vamos a ver la pobreza por necesidades básicas insatisfechas de las provincias de la Amazonía. Y vemos cómo desde 1990 hasta el 2010 van bajando la pobreza en la Amazonía. Y tenemos en Zamora Chinchipe 73,84%, en Sucumbíos el 87,5%, en Pastaza 69,68%. Y vemos que en todas las provincias de la Amazonía ha bajado la pobreza porque hay un gobierno consciente, consecuente de acabar con esa inequidad en la que en el pasado nos dejaron a nosotros los amazónicos, los gobiernos de turno. ¿Cuáles son los recursos de inversión pública en la Amazonía? Miren ustedes, en el 2012, 1.406 millones de dólares ha invertido este gobierno en la Amazonía de manera directa en proyectos emblemáticos y también entregando recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Esa es la realidad hoy de mi Amazonía, no la de ayer. ¿Cuánto se ha entregado de recursos en las provincias amazónicas para aquellos que dicen que no hemos entregado recursos desde este gobierno de la Revolución Ciudadana?
Pongamos la diapositiva. 2007, 83 millones de dólares. Vamos a ver en el 2012 que hemos entregado alrededor de 290 millones de dólares. Y en el 2013, a la mitad del presupuesto, 192 millones de dólares. Por eso, señoras y señores, asambleístas, es que ha bajado la pobreza en la Amazonía, porque ha habido la inyección del gobierno central de entregar recursos para poder apalear esa pobreza y inequidad existentes aún en la Amazonía ecuatoriana. Ahí están los accesos de nuestra población amazónica. El 8% de la población de las 6 provincias de la Amazonía nada más tiene acceso al Internet. Al agua potable el 59%. Eso es lo que queremos cambiar en este momento cuando estamos debatiendo qué va a suceder con los recursos provenientes de la explotación del petróleo en el Yasuní. Es esa la realidad que tenemos que cambiar y ese es el llamado que yo hago como amazónica a la reflexión de aquellos grupos que siguen pensando en que solamente se construye el Ecuador con 3 o 4 provincias de nuestro país. La asistencia a los sistemas de educación. Ahí está la realidad. Me queda un minuto, de nuestra niñez, de nuestra juventud en la Amazonía. Los porcentajes de jóvenes que pueden acceder a la educación superior. Qué alarmantes esas cifras. En los gobiernos anteriores, solo el 4.8% de nuestros jóvenes amazónicos podían acceder a educación superior. Estamos hablando que ha subido hoy al 12,6%, pero eso sigue siendo aún ineficiente o sigue todavía siendo bajo para quienes reclamamos que en la Amazonía, hoy por hoy, y gracias a este gobierno que ha tenido decisión política de tener una universidad de calidad como la ICIAN. Queridos compañeros y compañeras, la Constitución nos otorga derechos a los ciudadanos y ciudadanas, pero también el Estado está obligado a priorizar el pago de la deuda social por encima de cualquier otra obligación. Esta deuda implica justamente cobijar de educación de excelencia, sistemas de calidad, de obras de infraestructura. Necesitamos cambiar y es urgente llegar a ese cambio de modelo de producción en nuestro país. Necesitamos que desde la Amazonía haya un laboratorio para estudiar quiénes somos, qué hay y cómo nos desarrollamos. No que nos sigan diciendo los niños desde los edificios cómo tenemos que desarrollarnos en la Amazonía. Es posible, queridos compañeros y compañeras, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, desarrollar la producción de petróleo en el Yasuní. Jamás estará el derecho a la naturaleza por encima del derecho del ser humano. Jamás nosotros hipotecaremos el bienestar de la humanidad por la naturaleza. Es posible que puedan convivir estos dos. Y finalizo, señora presidenta, diciéndoles, los amazónicos reclamamos con fuerza y vehemencia, diciéndole a este país que necesitamos, hoy más que nunca, que se pague esa deuda social para con las mujeres y los amazónicos que seguimos queriendo tener condiciones de vida digna y salir de la pobreza y la miseria. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Durante estos días de debate del Código Integral Penal, hemos escuchado algunas voces de la oposición diciendo que es un tratamiento de un código penal apresurado. Sin embargo, ha sido lamentable escuchar las voces de quienes estuvieron en el periodo legislativo anterior y que saben que ya se va tratando este código en la Asamblea Nacional durante ya 2 años. Eso significa entonces que, como decía la asambleísta María Ángel Muñoz, miembro de la Comisión de Justicia,
eso ha tenido que ver con un tratamiento donde ha habido mucha responsabilidad y se ha recogido justamente el criterio de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Voy a hacer algunas observaciones que espero que sean recogidas por el presidente de la comisión y la comisión y que son netamente jurídicas. Y voy a iniciar con una frase del Marqués de Sade. La ley que atenta contra la vida del ser humano es impracticable, injusta, inadmisible. Nunca ha reprimido la delincuencia. Hay observaciones entonces en este código, queridos compañeros y compañeras que son parte de la comisión, sobre la expulsión y prohibición de retorno al país de los extranjeros con condena. La Constitución de la República prohíbe considerar como ilegales a las personas migrantes, tal como reza el artículo 40. Además, consagra el artículo 416, numeral 6, la ciudadanía universal. No obstante, el artículo 63 del proyecto plantea la expulsión y prohibición de retorno al país de las personas de otras nacionalidades luego de haber cumplido sus penas en el Ecuador. Creo que esto, compañeros y compañeras, es inconstitucional. ¿Cuántos millones de ecuatorianos y ecuatorianas tenemos en calidad de migrantes en otros países del mundo? ¿Cuántas voces de protesta desde este propio Parlamento han existido en contra de esos países que quieren violentar derechos fundamentales de estos migrantes? Hoy nosotros, a través de este artículo, lo que estamos haciendo es incitando a la xenofobia. Pido a la comisión que pueda revisar este artículo y podamos eliminar el tema de la expulsión. ¿Qué sucede con aquellos migrantes que han contraído matrimonio en nuestro país con ecuatorianos o ecuatorianas y que tienen producto de esa unión familia? Tendrán también que ser expulsados de esa familia ecuatoriana junto con el migrante, que hay que hacer una revisión a ese artículo. Sobre la inhabilitación por la pena doble, que están planteando dentro de este Código Penal en el caso de que un funcionario público cometa un delito. Se le está diciendo al funcionario público que deberá pagar una pena, por supuesto, pero que quedará inhabilitado de poder acceder al servicio público a trabajar por el doble de la pena, el tiempo que tendrá de inhabilitación para poder ser nuevamente funcionario público. Creo que, compañeros, hay que revisar el tema de la desproporcionalidad de la pena que estamos aplicando en este Código Penal. De igual manera, en el tema de las subjetividades en algunos tipos penales que estamos viendo. ¿Qué sucede en el caso del artículo 180 que estamos tipificando la violación de la intimidad? Coloca como supuesto hecho la divulgación no consentida de imágenes, conversaciones, informaciones o palabras privadas sin el consentimiento previo. Cabe destacar que las redes sociales como el Facebook y Twitter serían los mejores medios para pesquisar este tipo penal, que no habría otra cosa que criminalizar el chisme, compañeros. Estamos queriendo también penalizar el boca a boca a través de los medios que tenemos nosotros como son las redes sociales. Hay que revisar también este tipo de pena que estamos estableciendo en el código. ¿Qué pasa con la contravención que estamos poniendo en el tema de los símbolos patrios? El numeral 4 del artículo 401 del proyecto impondría una pena de 15 a 30 días a la persona que ofenda o se burle de los símbolos patrios. Estamos criminalizando formas muy usuales de la libertad de expresión. En este sentido, la propuesta plantea penalizar a cualquier persona que con palabras o acciones, no se describe qué tipo de palabras o acciones, ofendan o se burlen de la bandera, escudo o himno nacional, sin tomar en cuenta que los símbolos patrios no tienen lesividad, condición sine qua non para determinar la antijuridicidad penal. En otras palabras, los símbolos patrios no tienen dignidad humana ni son víctimas reales, pues este tipo penal no puede responder la pregunta de cuál es el bien jurídico lesionado y protegido con la ofensa de los símbolos patrios. Así es preciso recordar entonces, queridos compañeros, para modificar este artículo, la jurisprudencia de los Estados Unidos con el caso Texas versus Johnson, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional el Estatuto Penal de Texas de criminalizar el abuso de la bandera,
luego de revisar la irracional penalidad contra el ciudadano en ese momento que estaba haciendo este caso, al haber quemado la bandera de Estados Unidos como protesta contra el gobierno en ese entonces de George Bush. ¿Qué pasa con el tema de la posesión ilícita de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización? El artículo 364 de la Constitución descriminaliza cualquier forma de uso o consumo de drogas. En tal sentido, ha existido una contradicción entre la norma y la realidad, toda vez que si bien no es un delito, por ejemplo, el fumar marihuana, sí es un delito el tener o poseer marihuana para fumar. En esta línea, el proyecto mantiene una contradicción al seguir tipificando la tenencia o posesión de drogas ilícitas como delito, tal como ocurre en el artículo 219 en su inciso final. ¿Qué pasa con el examen de alcotés? Todos los numerales del artículo 471 del axioma de practicar cualquier examen de alcotés o narcotés por encima de la voluntad de la persona sospechosa. Es decir, estimulan a las agencias policiales de tránsito a autoincriminar a la persona procesada, obligándola a practicar cualquiera de los referidos exámenes. La indebida situación se agrava en el número 5 del referido artículo, que declara como prueba plena en contra el hecho de generar la persona procesada a la práctica de cualquiera de estos exámenes, conduciéndola a una evidente coacción policivo-procesal que termina presumiendo de derecho su estado de embriaguez o intoxicación. ¿Qué pasa con la destrucción de la evidencia, de la prueba en la etapa de juicio en los delitos de drogas? Una de las actividades que se constituye en el componente mayoritario de los procesos penales son los miles de casos en materias de drogas. Aquí cabe la duda, si lo que se incrimina a las personas procesadas en la parte policial o es la evidencia de la sustancia. Siempre hemos visto en el caso de drogas que ya no hay evidencia cuando se procesa a la persona que hemos dicho que tenía la tenencia de esta sustancia. Creemos que es necesario que se mantenga como prueba la sustancia hasta el momento que se esté procesando a esta persona o a este sujeto. ¿Qué pasa sobre la impunidad del agente encubierto, queridos compañeros? Ojo aquí. El agente encubierto será aquella persona que podrá cometer cualquier delito y va a estar por fuera de la aplicación de la ley penal. El libro 2 del proyecto del COIP inscribe algunas actividades que nos permitimos apreciar que son inconstitucionales. En el caso del 491, claramente estamos diciendo, compañeros, que están eximiendo al agente encubierto de cualquier responsabilidad, en este caso incluida hasta la penal, por los delitos que cometa en oficio o actividad de su agencia. Creo que eso hay que revisar, no podemos dejar abierto a que este agente encubierto, por decir que está cumpliendo con su trabajo, pueda cometer cualquier delito y no sea sancionado a través de este Código Penal. Queridos compañeros y compañeras, una cosa importante también que recojo ya de algunas compañeras y compañeros que cuando intervinieron ya lo manifestaron, es el 263, el último inciso, en donde se habla sobre la tenencia de combustible o el almacenamiento de combustible. Nosotros nos hacemos una pregunta: ¿acaso por 2 galones de combustible nuestros hermanos y hermanas que labran día a día la tierra y que necesitan del combustible para operar sus máquinas, como en el caso de las bombas de fumigación, tendrán que ir presos de 1 a 3 años? Creo, compañeros, necesario entonces, recogiendo las voces del Carchi y de parte de la Amazonía que también ya fueron aquí puestas esa observación, sea recogida por parte de la Comisión. Para finalizar, señora Presidenta, quiero hablar sobre también, en este caso, que se establece en el Código, los delitos que nos imponen que se tipifiquemos en el caso del Gafi. Desde inicios del siglo XXI ha existido la presión desde el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi
para tipificar los delitos de financiamiento del terrorismo y de lavado de activos. Bajo ambiguos y subjetivos parámetros legales, lamentablemente, vemos que sus cometidos han tenido incidencia en nuestra legislación, pues el tipo penal de financiamiento del terrorismo y sus consecuentes restricciones a las personas son un hecho en la realidad jurídica nacional. A pesar que en el Ecuador no hubo un 11 de septiembre, ni hemos propiciado la guerra con Irak o Afganistán, no obstante, la propuesta autónoma del GAFI amplía las restricciones y medidas cautelares a la persona, aun cuando estos no tengan ninguna vinculación con el delito, tal como consta en el artículo 561 del proyecto, solo para quedar bien con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual ha tenido el deplorable e imperialista papel de la invasión en muchos pueblos y soberanías a nivel mundial bajo el ardido cuento de ayudas humanitarias, entre comillas. Recordemos entonces la Libia o la pretendida invasión de Siria. Se propone entonces la eliminación o el mejoramiento de este texto. Señora Presidenta, creo necesario dejar estas palabras para finalizar. Sí, quiero dejar estas palabras nada más de la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La delincuencia no se combate con frases mediáticas, con alusiones irresponsables, promesas sin respaldo y críticas sin propuestas. Todos tenemos que colaborar porque la delincuencia se combate con medidas concretas y claras. Muchas gracias, señora Presidenta. Asambleísta tiene la palabra, asambleísta Zobeida Gudiño. Hola. Gracias, señora Presidenta, compañeros y compañeras. Queridos amazónicas y amazónicas que deben estar esta tarde atentos a este debate, ya que se crea una universidad, una oportunidad para los amazónicos y amazónicas. Hace rato, cuando teníamos aquí la presencia de una joven amazónica hablando de la necesidad de la educación superior en la Amazonía, y acto seguido había una mujer de nacionalidad quichua de la Amazonía, se me venía el recuerdo de aquel momento de mi juventud, cuando tuve que emigrar a la ciudad de Guayaquil para poder seguir esa educación superior. Y por supuesto que cuando recordábamos eso, recordábamos también el esfuerzo de nuestros padres que hacían hasta lo más grande para poder darnos educación superior. Quizás no todos los hogares pueden contar con recursos económicos suficientes para mantener otro hogar cuando mandamos a nuestros hijos o a nuestras hijas a educarse en otra provincia. Es por eso que es necesario decirles a los amazónicos y a las amazónicas que no podemos olvidarnos, ni tampoco puede salir de nuestras mentes los nombres de aquellos responsables de que la Amazonía no cuente con una universidad estatal de calidad. Aquellos gobiernos de turno y aquellos diputados que no pensaron en la educación de este país. Y claro que no iban a pensar, pues, porque dice una frase de Juan Montalvo, que cuando el pueblo es educado, no es borrego de nadie. Y no les interesaba a los gobiernos de turno en ese entonces que los ecuatorianos y ecuatorianas estemos educados, para que no podamos entender la magnitud de su irresponsabilidad con el pueblo ecuatoriano a favor de grupos de este país. En esta tarde he escuchado la desfachatez de algunos legisladores, la irracionalidad, pero también ese doble discurso. Hoy hemos visto a legisladores de Sociedad Patriótica un poco más rompiéndose las camisas por defensa de la educación superior. ¡Qué ilógico, queridos ecuatorianos y ecuatorianas! Cuando yo les hago una pregunta, ¿cuántas universidades estatales se crearon en el gobierno de Lucio Gutiérrez? Pues ninguna. Y ahí están también los responsables de Pachacuti,
que fueron parte de ese gobierno. Y ahora vienen a decirnos que es que la Amazonía quiere universidad, o que las universidades que habían en la Amazonía no había que cerrárselas. Por supuesto que había que cerrarlas, porque no había un nivel de académico acorde para los jóvenes amazónicos. Ahora hemos visto hasta videos que nos presentan defendiendo ese viejo esquema. Lo decimos con conocimiento de causa. Las universidades de garaje, porque un poco más y en el garaje de sus casas ponían una pizarra, unas bancas y convertían en universidad. Claro, pues, la universidad hubo un momento, o la educación hubo un momento en que se la vio como una mercancía y había que cobrar para que uno tenga una carrera en este país. No interesaba el título, sino cuánto había que pagar para tener ese título. Esa es la realidad que nosotros hemos condenado y seguiremos condenando. Y hoy aplaudimos y defendemos y ratificamos el compromiso del gobierno nacional con las juventudes de este país para tener una universidad de calidad. Nosotros no nos vamos a olvidar, porque ayer estuvimos en las calles como dirigentes estudiantiles reclamando una educación gratuita, reclamando una educación de calidad. Y hoy dicen que por qué no se han mejorado las universidades existentes. ¿Acaso no se ha visto o no se quiere ver el cambio que se está realizando en todas las universidades de este país? Qué lamentable cuando vemos que hace semanas atrás, señora presidenta y legisladores, la Universidad Estatal de Guayaquil la terminaban de intervenir. Universidad donde me estudié, donde me eduqué, pero también hice dirigencia estudiantil. Y ya en esos tiempos nosotros estábamos diciéndole al gobierno de turno los actos de corrupción que habían en esa universidad y en algunas facultades donde empezaban a cobrar por los famosos cursos autofinanciados. No nos vamos a olvidar porque venimos de ese proceso, conocemos ese proceso y por eso es que en este momento hemos dicho que defendemos y por supuesto que vamos a votar porque haya una universidad de calidad en la Amazonía. Parece que todavía no hemos terminado de entender, no hemos terminado todavía de investigar cuál es el proyecto del gobierno nacional en cuanto a la Universidad Iquian que estará en la Amazonía. Un campus académico donde existiría residencia estudiantil para que nuestros jóvenes amazónicos puedan educarse en ella. Y una universidad que nos permite en este momento tener profesionales acorde a las realidades de la Amazonía ecuatoriana. Eso es lo que queremos cambiar justamente cuando estamos hablando de que necesitamos una educación de calidad en este país y una universidad en la Amazonía para poder volver, después de esos conocimientos obtenidos en las aulas universitarias, a ser parte del desarrollo de cada una de nuestras ciudades. Porque lamentablemente, cuando salimos a estudiar en otras provincias, esos cerebros terminan fugándose y no regresan a las provincias amazónicas. Las experiencias vividas en la región amazónica y en mi provincia hacen que condenemos el pasado y más aún cuando revisamos esas cifras estadísticas y observamos que del 94% de la población amazónica que ingresa a la primaria, solo el 64% logra ingresar a la secundaria, que de cada 7 niños de cada 10 pertenecen a hogares extremadamente pobres y que de estos el 13% se dedica a colaborar en el hogar. Estas cifras son las que nos alarman y nos llaman a la reflexión, queridos asambleístas, en esta tarde. Señora asambleísta, le interrumpo su intervención. Hay un punto de información que solicita la asambleísta Magali Orellana. Tiene la palabra como punto de información y luego retoma la palabra. Gracias, señora presidenta. Muy gentil, simplemente recordarle a la señora que está hablando que Pachacuti no ha sido gobierno todavía. Lo seremos.
2017. Y además, que no tiene por qué, usted tenga cuidado cuando hable de Pachacuti. Le recuerdo que cuando Lucio Gutiérrez era gobierno yo era una estudiante. ¿Por qué no pregunta a Betty Tola, a Virgilio Hernández, a Doris Solís? Eso nomás, muchísimas gracias. Reanuda la palabra asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta. Ese es el problema cuando estamos aquí calentando el puesto y no escuchamos las intervenciones. Yo no dije jamás que Pachacuti fue gobierno. He dicho que Pachacuti fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez y que en este Congreso Nacional ayer se repartían la torta y no hubieron voces de protesta para hablar. Asambleísta Magali Orellana ya pidió la palabra, le solicito silencio, si no puede retirarse de la sala, pero en este pleno hay una intervención en orden. Asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta. Decía yo, si se han preguntado cuál es el promedio de jóvenes que concluyen sus estudios universitarios o que acceden a las universidades en la región amazónica. Es ínfima la cantidad. De la población educativa amazónica, solo el 12,6% accede a la educación superior. Si bien es verdad que tenemos consagrada en la Constitución y en la Ley de Educación Superior la gratuidad, no es menos cierto que nuestros padres todavía tienen que costear la sobrevivencia en las ciudades donde mandan a sus hijos a estudiar. Pero aquí se ha dicho, de parte de algunos legisladores y de aquella legisladora que nos sacó un video diciendo que los estudiantes pues se quejaban de no poder ir a educarse. Por supuesto, por eso estamos planteando en este momento la alternativa de Iquian, que insisto, señora presidenta y legisladores, contará con una residencia estudiantil para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan ir a ese campus y educarse sin tener que preocuparnos en el tema económico y que ese no sea un factor para no poder ir a la universidad y culminar con un título académico. De igual manera, decía hace rato una legisladora que habían los problemas y que existían los problemas en cuanto a educación y que hoy hay que hacer una peregrinación para tener los cupos. Qué irracional el pensamiento de aquella legisladora. Cuando se habla de educación gratuita, sabíamos que las universidades de este país, estatales, públicas, se iban a abarrotar, y es por eso que en este momento hay un examen para poder nosotros ingresar a la universidad y que estén quienes están justamente con las condiciones y capacidades para poder ingresar a ella. Diferente era en el pasado, cuando nuestros padres hipotecaban hasta su casa para mandar a estudiar a sus hijos en universidades particulares. Creo que el análisis responsable que hay que hacer es justamente señora presidenta, cuando demostramos con cifras cuántos amazónicos y amazónicas acceden a la universidad. Hablamos con conocimiento de causa, y lo decía hace rato con mucho orgullo. Fui dirigente estudiantil y conocí justamente esa gesta estudiantil, pero también la demanda de los jóvenes en este país, que ahora ha cambiado, por supuesto, porque ahora ya no estamos en las calles reclamando porque los maestros no nos dan clases. Ahora ya no estamos en las calles reclamando porque no hay un presupuesto para la universidad. Ahora estamos en los lugares que debemos de estar, diciendo que apoyamos a este gobierno responsable, a este gobierno revolucionario, que ha tenido la capacidad de demostrar que cuando hay voluntad política se puede cambiar la historia de un país. Tiene un minuto, y la educación superior de este Ecuador. Quiero decirle, señora presidenta, para culminar, que también decía una asambleísta que han presentado alternativas y que sus alternativas no han sido escuchadas en este pleno de la Asamblea, ni tampoco en el pleno de la comisión que preside nuestra compañera presidenta Jimena Ponce. ¿Saben ustedes cuáles han sido las alternativas? Las propuestas demagógicas a las que han estado acostumbrados, presentar una propuesta de ley en la que firmaba Pachacuti y el MPD, diciendo que la universidad, la SPEA
de la Amazonía se convierte en universidad pública, cuando sabemos cómo nuestros estudiantes han tenido que recibir clases en esa universidad. No fue en vano que se cerró la Universidad de Espea en la Amazonía por no tener las condiciones académicas, pero tampoco la infraestructura necesaria. Creo necesario decir, señora presidenta, que ayer parecía solo un sueño, que hoy vemos que ese sueño se hace una realidad y que es posible entonces ver la universidad pública pintada de cholo, de negro, de indio, porque la universidad no es de un sector de la población, la universidad es del pueblo y para el pueblo. Gracias, presidenta. Tiene la palabra asambleísta Sobeida Gudiño. Señora presidenta, colegas asambleístas, un saludo desde este espacio a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que deben estar siguiendo esta sesión y a quienes también acompañan en las barras altas para conocer cómo va desarrollándose la aprobación de esta ley que por fin va a poner ya un candado aparte de la historia de nuestro país. Dicen que quien olvida de su historia está condenado a repetirla. Han transcurrido 15 años desde esa crisis bancaria que marcó el antes y el después en la historia del país. Aquellas entidades financieras que colapsaron y miles de millones de ecuatorianos que fueron los que perdieron sus ahorros, otros sus vidas y otros tuvieron que emigrar. Creo que hoy en la historia del Ecuador vamos a dar un paso importante con la aprobación de este proyecto de ley. Decir entonces que era necesario que llegue la voluntad política de un gobierno como el de la Revolución Ciudadana para presentar este proyecto de ley económico urgente y que hoy estemos debatiéndolo aquí en la Asamblea Nacional. Era la única manera, con la voluntad política, de dar una respuesta a los cientos y miles de ecuatorianos y ecuatorianas que jamás tuvieron respuesta alguna de los gobiernos de turno frente a la crisis bancaria de 1999. Yo creo que es importante, ecuatorianos y ecuatorianas, que deben estarnos escuchando a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, no olvidar los antecedentes para que se haya dado esa crisis bancaria en 1999 en el Ecuador. Y cuando hablamos de justamente no olvidarnos de esos antecedentes, debemos retroceder el tiempo. El Congreso Nacional, que fue el culpable de haber aprobado la ley de reforma tributaria y financiera de 1998. Pero no solamente no olvidarnos de aquella aprobación en el Congreso Nacional, sino no olvidarnos de los rostros de los partidos políticos que hicieron las alianzas para hacer, perjudicándoles a los depositantes, hacer leyes en beneficios de banqueros. Y cuando hablamos de esto hay que decirlo con nombre y apellido, porque estamos aquí para legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano, pero para también decir que no tenemos lagunas mentales los ecuatorianos y ecuatorianas, para decir que no hay amnesia colectiva y que por lo tanto en las mentes de los ecuatorianos y ecuatorianas, de los niños que mañana van a ser jóvenes, tiene que estar fresca las evidencias, las visiones de los rostros de aquellos diputados del Congreso Nacional, socialcristianos y demócratas populares. Ellos mismos formaron la AGD, ellos mismos crearon los famosos bonos que nunca lograron pagar los banqueros de este país. El salvataje bancario desembolsó millones de dólares a los bancos, afectando a personas naturales y jurídicas y también al propio Estado ecuatoriano en calidad de acreedor de más de 700 millones de dólares que los bancos nunca devolvieron ni devolverán, porque tenían también ahí a sus cómplices y encubridores, que en su momento fueron aquellos politiqueros que estuvieron en el Congreso Nacional. Este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo y que por supuesto abre la esperanza, pero por supuesto que no acabó con los sueños de aquellos que tenían esa esperanza firme de que había alguien que tenía que llegar a poner fin a este capítulo de la historia nefasta en nuestro Ecuador, se va a dar. Y este proyecto de ley entonces propone que los 19.910 bienes en manos del Banco Central del Ecuador se entreguen al sector público a través de Inmobiliar,
una vez registrados y regularizados. En el caso de los bienes inmuebles rurales, que estos pasen al MAGAP, que son alrededor de 303. Y en el caso de los bienes culturales, que pasen al Ministerio de Cultura, que son alrededor de 113. El proyecto de ley contempla pagar aproximadamente a 45.000 personas en el Ecuador que nunca recibieron sus depósitos y se lo hará considerando a los grupos de atención prioritaria especialmente. La ley propone liquidar los fideicomisos, ya que los banqueros usaban esta figura del fideicomiso para asegurarse la pertenencia del bien cuando el cliente no cumplía sus obligaciones. Ponían esas propiedades a nombre de empresas fantasmas y también de personas vinculadas. ¿Qué va a pasar en el caso de los deudores de buena fe con este proyecto de ley y que les ha hecho que estén en estos debates en la Asamblea Nacional? Alrededor de unas 2.800 personas pertenecen a este grupo de deudores de buena fe. Aquellos deudores no vinculados que recibieron en su momento 850 millones en créditos, valor a los que se acumularon a 217 millones los intereses regulares, 1.543 millones de intereses por mora y 46 millones de gastos judiciales. Las obligaciones se triplicaron y sumaron hoy en día a 2.693,36 millones, lo que se volvía y se vuelve impagable por parte de estos deudores no vinculados. El proyecto de ley sugiere recalcular el capital inicial, es decir, perdonar los intereses normales y en mora y los costos judiciales que en su momento estuvieron previstos. Hay que dejar claro, ecuatorianos y ecuatorianas, colegas asambleístas, que esta ley no está hecha para los deudores vinculados, es decir, para los accionistas, administradores, representantes legales. A ellos el gobierno tendrá que cobrarles de la manera más rápida, vía coactiva. Y si no hay bienes, se los declarará insolventes. No se establece en la ley beneficios para los responsables de la crisis. Y por supuesto que quiero coincidir con lo que decía hace rato la asambleísta Mayeli Vázquez. La ley, señor presidente y miembros de la comisión, debe quedar claramente establecido a quienes vamos a beneficiar directamente, a quienes no se puede beneficiar y cómo nosotros vamos a castigar a aquellas personas que fueron también responsables de aquellos llantos, de aquellas muertes y de aquellas personas que tuvieron que desertar de manera obligatoria fuera del país. Esta ley va en beneficio de aquellos sectores que hoy son parte de nuestros compatriotas por fuera de nuestro país, que tuvieron que salir obligados por la crisis que vivía en ese momento el Ecuador. Nosotros no solamente que vamos a decir prohibido olvidar, sino que debe quedar claramente establecido que a través de esta ley hemos dado nuevamente una respuesta al país ecuatoriano, como todas las demás leyes que van en beneficio del capital humano y no de aquel capital que en su momento era para los exgobernantes, para aquellos politiqueros de nuestro país, el seguir pensando en cómo teníamos al capital sobre el ser humano en vez de al ser humano sobre el capital. Creo que la Asamblea Nacional juega un papel importante nuevamente hoy, al estar debatiendo este tipo de ley importante para el Ecuador, pero dándoles una esperanza a aquellos que estaban esperando una solución de parte del gobierno nacional. No solamente vamos a decir prohibido olvidar, señora presidenta, sino que a través de esta ley, ni perdón ni olvido para aquellos responsables de la crisis ecuatoriana y para aquellos que hicieron que nuestros ecuatorianos tengan que emigrar y producto de eso haya habido también una desvinculación familiar. Muchísimas gracias, presidenta.